Un cordial saludo, un abrazo fraternal como siempre y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Alabado sea nuestro nombre. Sea su nombre. Recordemos, estamos creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, le presentamos nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8, Ministerio Misionero. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos. El tema de hoy va a ser el número 146 y va a tratar sobre los días de reposo ceremoniales. ¿Entendimos bien, verdad? Días de reposo ceremoniales. Como siempre, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea el que tome el mando de todo lo que se vaya a decir aquí. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo, bendito y glorioso nombre. Gracias a nuestro Dios por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias. Gracias por esas bendiciones materiales con que tú nos das a cada instante. Y gracias especialmente por esas bendiciones espirituales, muy especialmente por este hermoso privilegio de haberte conocido, haberte aceptado como nuestro Salvador personal. Y sobre todo, mi Dios, gracias por este privilegio que nos das de formar parte, mi Dios, de tus obreros para poder seguir proclamando el mensaje completo de salvación a todas aquellas almas que todavía no lo conocen. Imploramos tu presencia en medio nuestro, de tal manera que todo lo que se diga y se haga aquí sea no solamente de aprobación tuya, sino que seas tú el que dirija todo lo que se vaya a hacer. Ilumina nuestras mentes, ilumina las mentes también de esas personas que van a escuchar estos temas, de tal manera que puedan comprender que queda muy poco tiempo y que es muy necesario que nos preparemos todos para ese glorioso encuentro contigo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Bueno, como ustedes saben, hemos dedicado ya 22 estudios bíblicos a un tema. Los últimos 22 estudios bíblicos han sido dedicados solamente para el día de reposo semanal que nos dice la Biblia. El día de reposo semanal bíblico, séptimo día, sábado. En estos 22 estudios hemos presentado este tema desde diferentes puntos de vista, incluyendo el aspecto profético, que ustedes saben que la profecía, tanto en Daniel como en Apocalipsis, nos indican que ese tema va a ser trascendental poco antes de que nuestro Señor Jesús regrese en gloria a buscar a su pueblo. ¿Ok? Así que pienso que la evidencia bíblica ha sido más que contundente. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que muchos, queridos hermanos, todavía tienen una confusión entre lo que es, hermanos, el día de reposo semanal. Este es el séptimo día, ¿verdad? Sábado. Y los días de reposo ceremoniales o rituales, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre unos y otros. Sin embargo, hemos notado que la inmensa mayoría de nuestros queridos hermanos los confunden y piensan o que todo es lo mismo, todos son días de reposo semanales, o que todos son días de reposo ceremoniales o rituales, ¿verdad? La Biblia hace su gran diferencia. Estos días de reposo que son ceremoniales o rituales, hermanos y amigos, también fueron dados por Dios. Así como el séptimo día, día de reposo semanal,
también fue dado por Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, en el estudio de hoy, precisamente vamos a dedicarlo y nos proponemos que poder presentar la diferencia, hermanos, la diferencia entre uno y otros. Miren cómo nos expresamos para poder presentarle la diferencia entre uno, que es el día de reposo semanal, y otros, en plural, que son los días de reposo ceremoniales o rituales. ¿Y por qué decimos uno y otros? Porque cuando en la Biblia se refiere al día de reposo semanal, generalmente se refiere en término singular. O sea, de uno. Uno. Generalmente usted va a ver que cuando se refiere al día de reposo, se va a referir en término singular. El día de reposo. Sin embargo, cuando se refiere a los días de reposo ceremoniales o rituales, se refieren entonces en plural. O sea, más de uno. Más de uno. Esto es importante que lo tengamos en consideración, ¿verdad? O sea, que son varios días de reposo ceremoniales. Debemos comenzar diciendo o repasando que ustedes saben que la gobernanza, no quiero escribir mucho porque me coge mucho tiempo y el temita es un poquito largo. La gobernanza o el tipo de gobierno que tenía el pueblo de Israel era de tipo teocrático, ¿verdad? Teocrático. ¿Qué significa teocrático? Hermanos, que todo giraba alrededor de la religión. Todo giraba alrededor de la religión. Por lo tanto, esos días de reposo ceremoniales o rituales eran cultos religiosos que se tenían que celebrar, ¿verdad? Ustedes saben que también habíamos dicho en una ocasión, esto es un poco repasando para no cogerlo desprovisto. Ustedes saben, y sentando las bases, ustedes saben que en uno de los estudios que dimos, presentamos que Dios había provisto lo que se llama las fiestas solemnes, o precisamente las fiestas ceremoniales, o las fiestas rituales. Es lo mismo, ¿verdad? Y entre ellas estaban estas. O sea, no entre ellas. Estas eran las fiestas. Las fiestas solemnes eran la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos y la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión en particular le fue dada primeramente a Abraham, cuando Dios lo llamó para formar a su pueblo, ¿verdad? Luego Dios incorporó esa ley de la circuncisión a todas las demás leyes ceremoniales o rituales, ¿ve? Por eso es que la circuncisión aparece dentro de las fiestas solemnes o fiestas ceremoniales o fiestas rituales, ¿ok? Estas fiestas, hermanos, estas fiestas se iban a celebrar durante el año, el periodo de un año, ¿verdad? En diferentes meses, en diferentes días, ¿verdad? Esos días, o esas fiestas, eran días oficiales. Oficiales, o sea, que eran días de fiesta, ¿verdad? Días de fiesta o días festivos. ¿Qué sucede? Que como esos días eran días festivos, en esos días, mis amados hermanos, y esto es muy importante,
en esos días que se celebraban estas fiestas, no se trabajaba. Oigan, independientemente de si esos días cayeran en el séptimo día, que era el día de reposo semanal, o cayera en cualquier otro día de la semana. Sencillamente, en esos días no se trabajaba. ¿Ok? Queremos resaltar dos cosas. En primer lugar, estas fiestas que se celebraban, ¿verdad? Estas fiestas ceremoniales o rituales que se celebraban, señalaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? O sea, que esas fiestas eran un recordatorio. ¿Verdad? De que en algún momento, la segunda persona de la deidad, o sea, el Hijo, iba a venir personalmente para realizar la obra de la redención, o sea, a entregar su vida para que pudiera usted y yo y todo el mundo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Ese era el objetivo de esa fiesta, ¿verdad? Era como un recordatorio a través del año, en esa fiesta. Entonces, como dijimos, en esos días, sencillamente, no se trabajaba. En otras palabras, como en esos días que se celebraban esas fiestas, o esos días feriados, o esos días oficiales, no se trabajaba, pues entonces, esos días venían a ser también días de reposo. ¿Ven? Similar al día de reposo semanal. Pero la diferencia es que este era el día de reposo semanal, y el día de reposo semanal siempre era el séptimo día de la semana. Siempre. Séptimo día de la semana. Ese era el día. Ahora, los otros días de reposo, que eran días de reposo ceremoniales, podían caer en cualquier otro día, no necesariamente que tenían que ser en el día sábado, o sea que podían caer en cualquier otro día. Oigan, miren, paralelamente, esto era en el pueblo de Israel, ¿verdad? Paralelamente, para que podamos comprender mejor, nosotros hoy día 2024, tenemos algo parecido a lo que tenían ellos. En el calendario nuestro, aparecen ciertos días específicos durante el año que son llamados también días oficiales o días feriados. En esos días particulares, generalmente no se trabaja, por lo menos el gobierno y algunas empresas privadas no trabajan en esos días. ¿Ve? Por ejemplo, en el día del trabajo, ese día no se trabaja, independientemente de que caiga en fin de semana o no. ¿Ven? Cualquier día que caiga, ese día es feriado. El 4 de julio, por ejemplo, pues ese día también es feriado. Ese día, generalmente, el gobierno no trabaja. Se lo da libre a sus empleados. Y si hay un día de eso, que cae un día en semana, por ejemplo un martes, ustedes saben que en la economía nuestra es un poco diferente a la economía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel trabajaba 6 días en la semana y tenía solamente un día de reposo, el séptimo día sábado. Nosotros, por las leyes patronales y de trabajo y demás, se trabajan solamente 40 horas a la semana, 8 horas diarias. Es decir, que el periodo de nosotros ahora es de trabajar 5 días a la semana, 8 horas, y con eso se completan las 40 horas. Y por lo general, casi todos tienen el fin de semana libre, 2 días libres, en vez de 1, 2 días libres. ¿Ves? Ahora bien, si un día feriado cae un día en semana,
usted tiene ese día libre, no significa que usted entonces tiene que reponer ese día con uno de sus días libres. Usted no tiene que trabajar ni sábado y domingo para reponer ese día, ¿ve? Porque ese día es oficial del gobierno. Eso mismo era lo que tenía el pueblo de Israel. Tenían esos días oficiales, dados por Dios también, donde eran días oficiales, eran días feriados. Esos días no se trabajaban, independientemente del sábado, séptimo día de reposo semanal. ¿Están viendo? No tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Entonces, espero que me vayan siguiendo, ¿verdad? Me van siguiendo. Esto es lo que nos presenta la Biblia. Vamos entonces, como acostumbramos, a ver lo que nos dice la Biblia con relación a esto. ¿Ok? Vamos allí al libro de Levítico, capítulo 23, los versículos del 23 al 28 y luego el 32. Miren, sigan lo que vamos diciendo, porque esto es importante. Y habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, que el origen fue Jehová Dios. Esto no fue un invento de Moisés. Esto fue un invento de Dios. Dios le ordenó a Moisés que le dijera a su pueblo lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, esta era una de las fiestas, en el mes séptimo, vamos a coger este ejemplo, el primero del mes tendréis día de reposo. ¿Cuándo? El primero del mes séptimo. ¿Están viendo? Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, de ustedes ven, repasando, el día primero del mes séptimo iba a ser un día de reposo, ¿verdad? Se iba a conmemorar uno de esos días de reposo ceremoniales, de esas fiestas ceremoniales. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 27. A los 10 días de ese mes séptimo, o sea, el día 10 de ese mismo mes séptimo, va a ser también el día de la expiación. Es decir, que en ese mes se van a celebrar esos dos días o esas dos fiestas ceremoniales. Dice entonces, tendréis santa convocación, lo mismo que iban a tener aquí, ¿verdad? Por eso era que no se trabajaba en ese día. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. ¿Cuál día? En el día 10. Es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El 32 dice, lo repasa otra vez. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando, y aquí lo especifica, a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Fíjense que esto confirma lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que los días comienzan al ponerse el sol, con la tarde de un día. Es decir, que ese día de reposo se iba a comenzar, o esos días de reposo, todos los días de reposo, todos, absolutamente todos, se comenzaban al atardecer de ese día. En este caso, como era el día 10, se iba a comenzar al atardecer, a la puesta del sol del día 9. Y se iba a terminar a la puesta del sol del día número 10. ¿Ven? Todo un día, 24 horas. Ahora bien, para que nosotros podamos comprender, miren, esto uno se lo trata de explicar a algunos queridos hermanos, y ellos pues algunos están tan centrados en el asunto este de la confusión entre días de reposo semanal y días de reposo ceremoniales, que para ellos todos son días de reposo semanales. Ellos piensan que cada vez que la Biblia habla de un día de reposo, o no, eso es el sábado, el séptimo día. No tienen la capacidad para comprender que son días de reposo ceremoniales. ¿Ves? Para ellos es sencillamente día de reposo semanal. Y eso es un sábado. Hermanos, amigos, le queremos ilustrar lo que acabamos de decir para poder probarles por el calendario que efectivamente
había una diferencia entre el día de reposo semanal, séptimo día, y estos días que eran días ceremoniales. Por eso, vamos entonces a un calendario. Miren, lo que leímos en Levítico fue que el día primero del mes séptimo iba a ser un día de reposo, ¿verdad? Este es el séptimo mes. Séptimo mes. Como algunos queridos hermanos insisten en que cuando se habla de día de reposo, solamente es el séptimo día sábado, pues lo que hicimos es que tratamos de acomodar el calendario para que ese primer día, que dice la Biblia, que lo acabamos de leer, que era un día de reposo, fuera también un sábado. Así que el día número 1, estamos hablando de los números negros, en negro, ¿verdad? Así que el primer día que dice que iba a ser un día de reposo, este era el día de las trompetas, ¿verdad? Lo acomodamos para que cayera el sábado, para que nuestros queridos hermanos no tuvieran problemas. Ahora bien, la Biblia nos dice que el día 10 también iba a ser un día de reposo, porque era el día de la expiación. Entonces, si este era el número 1, el día 10 caía, cayó sábado, ¿verdad? El día 10 caía lunes. ¿Ve? En ese mes séptimo caía lunes. Es decir, que iban a tener el día de reposo, si, como caía en un día de reposo semanal, pues ahí no había problema. Porque como quiera ese día no se iba a trabajar. Pero además de este día que no se iba a trabajar, ni el día 8, porque era también día de reposo semanal, tenemos entonces que el día 10, aunque no caía en sábado, iba a ser también un día de reposo, porque la Biblia especifica que el día número 10 iba a ser el día de la expiación, iba a ser santa convocación y también iba a ser día de reposo. ¿Ves? Entonces, estos dos iban a ser días de reposo semanales porque caían en sábado, pero que es el de la fiesta, no era un día de reposo semanal, iba a ser un día de reposo ceremonial o ritual. Espero que me vayan comprendiendo. Entonces, vamos a los numeritos rojos. Los números negros son asumiendo que el mes empezara el primero sábado para que concordara con el día de reposo. Pero asumiendo que en otro año el primero del mes no cae en sábado, cayera en martes. ¿Verdad? Como aquí los días de fiesta de nosotros no siempre caen, el 4 de julio no siempre cae lunes, ni siempre cae viernes, caen diferentes días, ¿verdad? Ok, pues entonces si cayera martes ese día fuera día de reposo, porque lo dice la Biblia. Este sería un día de reposo ceremonial, ¿ves? Un sábado ceremonial. Entonces, cuando llegara el sábado, el día 5, ese sí sería el día de reposo semanal. Es decir, que en esta semana tendrían 2 días de reposo. El martes por ser día de reposo ceremonial y el 5 por ser el día de reposo semanal. En la próxima semana sucedería lo mismo, porque como el primero cayó martes, el 10 cayó jueves. Y decía que el día 10 también iba a ser un día de reposo. Pues entonces también iba a ser otro día de reposo. ¿Ves? En esta otra semana iban a tener 2 días de reposo. El 10 y el 8. Porque el 8 era el día de reposo semanal. Espero que me vayan entendiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, que estamos haciendo la diferencia. La Biblia nos especifica que había el día de reposo semanal, séptimo día, pero adicional a ese día de reposo semanal, había otros días que también se les llamaba días de reposo, porque sencillamente la gente no trabajaba en ese día. Era una santa convocación, eran días oficiales de la nación. Todo el mundo tenía que ir a congregarse. Y esos días no eran días de reposo semanal, esos días eran días de reposo ceremoniales o rituales. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo que nos da en la Biblia, ahí mismo. Levítico capítulo 23, versículos 33 al 37 y el 39. Nuevamente, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
a los 15 días de este mes séptimo. Es decir, que en ese mes séptimo iban a haber varios días de reposo. No necesariamente el séptimo día sábado. A los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El primer día no se refiere al día número 1, se refiere al primer día de esto, o sea, el día 15, porque esta es otra celebración. ¿Ve? Dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y entonces el octavo día tendréis también santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta y ningún trabajo de siervo haréis. O sea, que ni el día 15, como dice aquí, se iba a trabajar porque era día de reposo ceremonial, y tampoco al octavo día después del día 15 se iba a trabajar. ¿Ven? Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones. ¿Lo ven ustedes? Teocracia. Para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa a su tiempo. Dice entonces el versículo 39, resumiendo. A los 15 días del mes séptimo, esto que está aquí, lo que empezamos, ¿verdad? Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Entonces dice, ese primer día, el día 15, será día de reposo. Y el octavo día será también día de reposo. Vamos al calendario para ilustrar esto. Nos dice la Biblia que el día 15 se empieza a celebrar otra fiesta. De aquí para arriba era una fiesta, ¿verdad? Ahora se va a celebrar otra fiesta. El día 15. Como nosotros ajustamos el calendario para que el primer día cayera en sábado, lógicamente el día 15 también caía en sábado. Sábado, día de reposo semanal. Así que aquí no había ningún problema porque ese día no se iba a trabajar. Como quiera no se iba a trabajar porque era el día de reposo semanal. Sin embargo, al octavo día, 15 más 8, 23. O sea, el 23 de ese mes, que sería el día 8, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, el día 23 también iba a ser, que es el octavo día, también iba a ser día de reposo ceremonial. Es decir, que ellos entonces iban a celebrar el 22, que era el día de reposo semanal, pero al otro día, que era domingo, que era primer día de la semana, ellos tampoco iban a trabajar. ¿Por qué? Porque era el octavo día después del día 15. ¿Van viendo? Estos días ceremoniales no tenían nada que ver con el día de reposo semanal. Eran totalmente aparte. Pero eran también días de reposo. Días de reposo semanales. ¿Verdad? Espero que me vayan siguiendo, hermanos. Esos días de reposo ceremoniales, hermanos, amigos, había años donde algunos de esos días caían en el día de reposo semanal. Ese día pues no se trabajaba porque como quiera el día de reposo semanal. Pero había entonces otras fiestas que no caían en el séptimo día, y por obligación Dios había dicho que esos días, aunque no cayeran en el séptimo día de reposo semanal, ellos no podían ir a trabajar, tenían que congregarse y celebrar la fiesta ceremonial o la fiesta ritual. Toda la nación. Me van siguiendo, ¿verdad? Me van siguiendo. Ok. Entonces, estos días de reposo ceremoniales o sábados ceremoniales formaban parte, hermanos, de las fiestas que ya nosotros le mencionamos, ¿verdad? Esas 8 fiestas, ¿verdad? Que ya mencionamos previamente. Entonces, había una particularidad. ¿Cuál era la particularidad? La particularidad era que esas fiestas, esos días de fiestas ceremoniales,
o rituales se iban a llevar a cabo por un periodo de tiempo. Sin embargo, esas fiestas o esos días o esas fiestas ceremoniales iban a tener una caducidad. Y esto es bien importante que lo entendamos. Ya dijimos que esos días señalaban ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Y señalaban precisamente ese día, cuando se cumpliera el tiempo, que Él viniera y entonces se hiciera hombre para venir a realizar la obra de la redención. ¿Me van siguiendo? Esas fiestas ceremoniales, esos días de reposo ceremoniales, esos sábados ceremoniales o rituales tenían su caducidad, iban a caducir, o sea, que después que ocurriera algo, ya esos días, el pueblo de Israel no se suponía que lo siguieran celebrando. ¿Me van entendiendo hasta ahí, verdad? ¿Qué era lo que iba a suceder? ¿Qué era lo que iba a suceder? ¿Qué evento tendría que ocurrir para que esas fiestas cadujeran y ya no se celebraran más? ¿Quieren saber? El apóstol Pablo nos dice allí en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo en el calendario de Dios, Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese ¿a quiénes? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, mis amados hermanos y amigos, aquí es donde entra la gran confusión. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la cristiandad, cuando aquí dice que nuestro Señor Jesús iba a nacer de mujer y iba a nacer bajo la ley, automáticamente ellos aplican este término de la ley a la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Me van siguiendo, verdad? Ellos aplican esto a la ley de los 10 mandamientos. Y cuando el otro texto dice que nos va a redimir a los que están bajo esa ley, dice, pues eso significa que nos va a redimir a nosotros, nos va a dar la excepción para que nosotros ahora en adelante no tengamos que seguir cumpliendo la ley de los 10 mandamientos. Esa es la interpretación común de la inmensa mayoría de la cristiandad. Sin embargo, el contexto nos dice que a la ley que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí es precisamente a esa ley ceremonial o esa ley ritual que como dijimos, iban a tener una caducidad. Esa caducidad, ¿cuándo iba a suceder? Cuando el Señor Jesús viniera y muriera en la cruz del Calvario. Una vez el Señor muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya vino al que esas leyes señalaban. Por lo tanto, como ya está aquí y ya realizó la redención y murió por nuestros pecados, ya esas fiestas ceremoniales y esos sábados ceremoniales no se tenían que seguir celebrando. Es decir, que en manera alguna, hermanos y amigos, en manera alguna, el apóstol Pablo se está refiriendo, cuando este texto dice que viene a redimir a los que están bajo la ley, en manera alguna se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. En manera alguna.
se está refiriendo. ¿Y por qué dice que nació bajo la mujer, Jesús nació bajo la ley? Porque cuando el Señor Jesús nació, todavía estas fiestas ceremoniales se estaban celebrando. El pueblo de Israel todavía celebraba todas estas fiestas ceremoniales. Oigan, incluyendo la ley de la circuncisión, que también era otra ley ceremonial. Todas las leyes se celebraban cuando el Señor nació. Una vez Él murió en la cruz, esas leyes ceremoniales ya dejaron, se suponía que se dejaran de celebrar. Ahora bien, otro repaso que le vamos a hacer. Ustedes saben que habíamos dicho en otro de los estudios que Dios le había dado varias leyes a su pueblo, ¿verdad? A través de Moisés, mientras ellos estaban peregrinando en el desierto. Y que las personas que saben de esto, ¿verdad? Los teólogos y demás, para poder diferenciar esas leyes, las dividieron en 4, ¿verdad? En 4 clases diferentes. ¿Cuáles eran? En primer lugar, las leyes civiles. Y nosotros tuvimos aquí un estudio que mostramos varias leyes civiles. ¿Qué otras leyes había? Las leyes sanitarias, ¿verdad? Estaban las leyes ceremoniales o rituales, que son estas que estamos estudiando ahora. Y por último, estaba la ley moral. Esta es la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven ustedes? Y hay una gran diferencia entre una y otra. Una gran diferencia entre una y otra, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayor parte de la cristiandad, cuando ven este texto, lo aplican a todas las leyes. Ah, no, estaba bajo la ley. ¿Qué ley? Ah, pues todas esas. Y entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Ah, no, olvídate. Ahí dice bajo la ley. Todas esas leyes se eliminaron. Todas esas leyes se eliminaron. ¿Ven? No entienden que fueron solamente las leyes ceremoniales o rituales. Entonces, aparte de este texto, hay otros textos que también se lo aplican a la ley moral de los 10 mandamientos y a todas las demás leyes. Para querer decir que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, eliminó la ley de los 10 mandamientos. Y por eso es que ellos dicen que la ley de Dios moral, la ley de los 10 mandamientos está abolida. Y que por eso es que nosotros no tenemos que observar el séptimo día sábado, porque es parte de la ley moral. Por ejemplo, vamos a presentar 2 textos muy conocidos posiblemente por todos ustedes. Colosenses 2.14 y Efesios 2.15. Lo vamos a leer primero de la Reina Valera del 1960. Los 2 textos. Miren cómo dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ven ustedes? Y entonces dice, pues eso se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. La Biblia es clara, está diciendo que quitó la ley de los 10 mandamientos y la enclavó en la cruz. ¿O tú no entiendes eso? ¿Ven ustedes? Ese es el concepto general. Vamos a Efesios, que también dice lo mismo, o parecido. Efesios 2.15 dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y dice, tú ves, los 10 mandamientos eran órdenes de Dios. Eso está ahí. Entonces dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, como dice, que estaba aboliendo en su carne esta ley de los mandamientos
expresados en ordenanza. Dice, pues ustedes ven, eso es la ley de los 10 mandamientos. El Señor vino a abolir la ley de los 10 mandamientos y aplican eso a la ley de los 10 mandamientos. ¿Verdad? Y estoy seguro que muchos de ustedes, para defender a aquellos que están, que piensan que el domingo es el día de reposo, continúa siendo, o sea, es el día de reposo para nosotros los cristianos, pues utilizan eso para esos textos, para tratar de demostrar que la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, el día de reposo semanal, ya está abolido. Sin embargo, como yo siempre les he dicho a todos, es necesario que cuando estudiemos la Biblia, busquemos varias versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque si nos limitamos a una sola versión, vamos a obtener la versión de ese traductor en particular que tradujo esa Biblia. Pero si buscamos diferentes versiones, vamos a tener más luz y vamos a ver algunos detalles. Ustedes saben que siempre hemos dicho que las versiones, mientras más antiguas son más fieles a los escritos originales, ¿verdad? Porque a medida que vienen versiones modernas, pues entonces se cambia esta palabra, se sustituye esta palabra por aquella. Lo que pasa es que esa palabra ya no se usa. Vamos a usar esta porque esta palabra está en boga, esta palabra es más nueva, es más moderna, ¿verdad? Y entonces esas versiones, mientras más modernas son, pues menos se parecen a los escritos originales, porque los escritos originales no fueron escritos en el español, digamos, si fueran traducidos al español, sabemos que no fueron en español, pero no fueron al idioma que fueron escritos, a un lenguaje moderno. Era el lenguaje de esa época, hace ¿cuánto? 2000 años atrás, o 2000 y pico, 3000 años atrás. ¿Van viendo? Por eso, nosotros hemos buscado esta Biblia, que es la Reina Valera del 1909. Y la vamos a mostrar, para demostrarle que efectivamente, y esta Biblia la hemos usado en varias ocasiones. ¿Ven? Es Reina Valera, ¿verdad? Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera. Sin embargo, esta Biblia es del 1909. Mucho más vieja que la de 1960, ¿verdad? Y dijimos que mientras más antigua, es más fiel a los originales. Vamos a buscar entonces los textos que estamos hablando. Esto un poquito para atrás. ¿Para atrás? Un poquito. Ok. Vamos a buscar, hermanos, exactamente estos dos textos que vimos en la Reina Valera del 60, para ver qué nos dice aquí. El primero era Colosenses, capítulo 2, el versículo 14, ¿verdad? Colosenses, lo ven aquí. Colosenses, capítulo 2, el versículo 14. Es este. El mismo texto. Miren lo que dice. Rayendo la cédula de los ritos. ¿Van entendiendo ustedes, hermano? Para arriba. Ahí. De los ritos. Esa palabra ritos aparece en esta versión del 1909, pero no aparece en la versión de 1960, porque aquella es más moderna que esta. Pero aquí nos dice claramente que lo que estaba rayando era la cédula de los ritos, o sea, las leyes rituales. Y sigue diciendo que nos era contraria y que era contra nosotros, ¿verdad? Ok. Ese es uno de los textos. ¿Ven ustedes la diferencia? Se habla de ritos. Vamos entonces a la de los Efesios. Efesios, ¿lo ven aquí? Efesios, capítulo 2, y el versículo es el 15. Este que está acá. Sube la Biblia para allá. Ahí. Aquí estamos, ¿verdad? Es esta que está aquí. Este último texto que está aquí. Y nuevamente dice, dirimiendo en su ¿qué? En su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos, y sigue acá, ¿verdad? ¿Verdad? ¿En orden a qué? A ritos. ¿Ven ustedes nuevamente? En orden a ritos. Es decir, es exactamente el mismo texto, pero ¿qué sucede? En la Biblia más antigua, que es la de 1909, identifica claramente que esas leyes que nuestro Señor Jesús dirimió en su carne o abolió en la cruz, fueron esas leyes rituales o ceremoniales. Vamos a presentarlas a ustedes. Ustedes ya vieron, lo leyeron de la Biblia. Eso yo no me lo invento directamente. Vamos entonces a verlo acá para que lo podamos apreciar mejor. Son el mismo texto de la 1909. ¿eh? Colosenses 2.14 de la Reina Valera 1909 y Efesios 2.15 Reina Valera de 1909. Dice: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, leyes rituales, leyes ceremoniales. Se estaba refiriendo a esas leyes que estaban en el capítulo 23 de Levítico, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Exactamente el mismo texto. Pero aquí, en la de 1909, especifica que es los mandamientos en orden a ritos. Vamos al mismo texto, Efesios 2.15, del 1909. Dirimiendo en su carne las enemistades de los mandamientos en orden a ritos, nuevamente. ¿Lo ven? No es la ley moral, no son las leyes sanitarias, no son las leyes civiles, son las leyes de los mandamientos en orden a ritos, solamente rituales, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, tenemos que la misma Biblia, si somos inteligentes y buscamos, nos vamos a dar cuenta de que la aplicación que se le da a estos textos de Colosenses 2.14 y Efesios 2.15 a la ley moral de los 10 mandamientos está equivocada. Esa no es una buena aplicación. La aplicación correcta es los mandamientos y las leyes en orden a ritos, leyes rituales. Entonces, por otra parte, cuando el apóstol Pablo habla en Colosenses, que este es otro de los textos que también se malinterpreta, en Colosenses 2, capítulos 16 y 17, cuando dice, y este es el apóstol Pablo hablando también: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días en plural. ¿Recuerda lo que hablamos? Día de reposo es uno solo en singular. O días de reposo, refiriéndose a cuáles, a esos días de reposo ceremoniales. Todo lo cual era una sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque esas leyes rituales o ceremoniales, ya lo habíamos especificado, señalaban a nuestro Señor Jesús, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces, de igual manera, cuando ellos presentan ese texto, quieren decir, ahí lo dice, usted no me puede juzgar a mí si yo guardo el sábado o guardo el domingo, porque ahí dice que no se nos puede juzgar. Lo mismo da un día que da otro. Muy mal aplicado. Esos días de reposo, en plural, también se está refiriendo a esos días de reposo ceremoniales o rituales que ya previamente le habíamos mostrado en la Biblia y en la pantalla, que se referían exclusivamente a esos días o a esas leyes ceremoniales o rituales. ¿Ok? Entonces,
Aparte de esto, mis queridos hermanos y amigos, hay una prueba o una señal que es inequívoca en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos entender que verdaderamente cuando el Señor expiró en la cruz del Calvario, lo que vino a abolir o a dirimir fueron esas leyes ceremoniales o rituales. Mire lo que dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 15, el versículo 37 y 38. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, murió. ¿Y qué pasó cuando él murió? El versículo 38. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Y qué era lo que se celebraba en el templo? ¿Qué era lo que se estaba celebrando? Las leyes ceremoniales, las leyes rituales. ¿Ven? Hermanos y amigos, este evento, lo repite Mateo en el capítulo 27, el versículo 50 y 51. Dice exactamente lo mismo. Y lo dice también Lucas capítulo 24, los versículos 44 al 46. Lo ponemos para que ustedes lo busquen. No le estamos engañando, le estamos diciendo lo que la Biblia dice. ¿Ven? El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. O sea, una prueba inequívoca de que las leyes que nuestro Señor Jesús estaba aboliendo en la cruz del Calvario eran esas leyes rituales o ceremoniales. ¿Ok? Miren, ustedes saben que el apóstol Pablo vino a ser apóstol mucho después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, ¿verdad? Mucho después, vino a ser mucho después. Él conoció el Evangelio después. Dios se le reveló y él aceptó el Evangelio. Ahora bien, el apóstol Pablo fue instruido por Dios y Dios le reveló que efectivamente, cuando nuestro Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario, las leyes que él vino a abolir fueron estas leyes rituales o ceremoniales. Él estaba consciente de eso. Por lo tanto, él le enseñaba a todas las personas, oigan, fueran judíos o fueran gentiles, aunque él se especializaba más en los gentiles, ¿verdad? Él fue enviado a los gentiles, a predicar el evangelio a los gentiles. Él les enseñaba, pero si se encontraba con un judío también lo decía. Él les enseñaba que esas leyes ceremoniales o rituales habían sido abolidas en la cruz del Calvario. Leyes ceremoniales o rituales. No la ley moral de los 10 mandamientos, leyes rituales o ceremoniales. Él les enseñaba. Pero, por otra parte, ustedes saben que los primeros conversos al Evangelio, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Fueron precisamente los judíos. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor vino, la Biblia nos dice, a los suyos vino. Cuando el Señor vino, ¿a quién fue? ¿Dónde Él estableció su centro de operaciones? En Jerusalén, en Judea. ¿A quiénes fue que el Señor Jesús les predicó el Evangelio por primera vez? A los judíos. Y no nos engañemos, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que la otra vez hicimos la diferencia entre lo que era judío, que esto es la nacionalidad, ¿verdad? Y lo que era el judaísmo, que esta era la religión, ¿verdad? La religión de los judíos, por la nación, en el pueblo, era el judaísmo, ¿verdad?
Ahora bien, después que el Señor vino y predicó el mensaje, muchos judíos de nacionalidad judía, ¿verdad?, aceptaron el mensaje, aceptaron el evangelio. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron a esa nueva religión. ¿Y cuál era esa nueva religión? Cristianos, ¿verdad? Es decir, que entonces en la nación de Israel, la inmensa mayoría eran judíos y practicaban el judaísmo como religión. Pero también habían algunos que eran también judíos, porque eran de la nacionalidad judía, pero no practicaban el judaísmo. Una vez se convertían, comenzaban a practicar el cristianismo. ¿Me van siguiendo? Entonces, como los judíos estuvieron tanto y tanto y tanto tiempo, tantos siglos, celebrando estas leyes ceremoniales, por siglos, eso era de generación en generación en generación, se habían acostumbrado tanto a esas fiestas solemnes, fiestas ceremoniales, que muchos, aunque se convirtieran al cristianismo, ellos no querían soltar esas leyes. Ellos querían seguir celebrando esas leyes y las celebraban. Oigan, y entre ellos habían judíos cristianos que eran líderes, que tenían cargos en la iglesia, pero a estos se les llamaban los judíos conservadores. Y para ellos le era muy, pero que muy difícil desprenderse de esas costumbres y de esas leyes ceremoniales. Entonces, esos judíos que eran cristianos, no eran de judaísmo, eran cristianos, le enseñaban a los nuevos conversos que ellos también tenían que seguir esas leyes ceremoniales. Oigan, incluyendo la circuncisión. Por eso era la gran pelea que tenía el apóstol Pablo con esos judíos, que no eran judíos del judaísmo, eran judíos cristianos. Porque ellos enseñaban que todas esas leyes estaban en vigencia, que el Señor no había abolido ninguna ley. Y que inclusive la circuncisión estaba en vigencia. Y entonces ellos obligaban a los nuevos conversos, aunque fueran gentiles, a circuncidarse antes de ser bautizados en la iglesia cristiana. ¿Ven? Y luego que eran bautizados, los obligaban también a seguir esa serie de leyes ceremoniales. Oigan, a eso es que el apóstol Pablo dice que esos judíos cristianos obligaban a los gentiles a judaizar. ¿Por qué? Porque esas leyes ceremoniales o rituales pertenecían al judaísmo, a la religión del judaísmo, y querían obligarlos a seguir practicando esas leyes. Estoy seguro que a la mayor parte de ustedes muchos líderes les han dicho que judaizar se refiere a que los obligaban a observar la ley de los 10 mandamientos, y que judaizar es la ley de los 10 mandamientos. Y como nosotros somos adventistas y como nosotros guardamos el sábado, nosotros somos judaizantes, ¿verdad? Pero eso está totalmente equivocado. En manera alguna se refería a la ley de los 10 mandamientos o a cualquier otra ley. Se refería solamente a esas leyes ceremoniales o rituales, que estos judíos cristianos obligaban a los nuevos conversos a que continuaran realizando esas leyes ceremoniales o rituales. ¿Ven? No se refería de manera alguna a la ley de los 10 mandamientos. Entonces, yo espero, mis queridos hermanos, que
en este estudio, pues ya el tiempo se me está terminando, hayan comprendido la gran diferencia que había entre las leyes ceremoniales o rituales y las demás leyes, incluyendo la ley moral de los 10 mandamientos. Una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa, ¿verdad? Aquellas eran leyes ceremoniales, días de reposo o sábados ceremoniales. El día de reposo, séptimo día de la semana, nunca ha cambiado. Eso está desde la creación. Nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Séptimo día. Independientemente de cuántas otras festividades se celebraban en el mes o en los meses que vinieran, ¿verdad? Entonces, como hemos traído esta confusión que tienen nuestros queridos hermanos entre las leyes ceremoniales y específicamente la ley moral de los 10 mandamientos, en los próximos estudios vamos a dedicar una serie explícitamente para la ley de los 10 mandamientos, para que conozcamos lo que dice la Biblia sobre la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Por eso los invitamos a nuestro próximo estudio. Bienvenidos a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, Ministerio Escrito está, creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está nuestro loguito, nos consigues en Facebook, en YouTube, y estudiamos la Sagrada Escritura. Eso es a lo que nos dedicamos. Por lo tanto, los esperamos la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.